Ahora continuaremos con la participación de 5 nutriólogas que se reúnen en un reconocido podcast Nutrinetas para hablar de nutrición y alimentación desde una perspectiva científica y real, diciendo siempre la neta. Con nosotros, la maestra Mariana Orellana Aro egresó en 2005 de la carrera de nutrición y desde entonces empezó su vida profesional en la práctica privada en consultoría del adulto y adulto mayor, orientada a enfermedades crónicas no transmisibles y modificación de la conducta alimentaria y del estilo de vida. Una de sus pasiones desde antes de saber que quería estudiar nutrición era la enseñanza y con esa motivación entró a la maestría en nutrición clínica. Fue así que en 2008 comenzó por primera vez a dar clases a nivel licenciatura, vocación que continúa hasta ahora desde hace 15 años. Alrededor del año 2009 emprendió su proyecto Leven, marca registrada desde entonces, con la cual ha desarrollado salud empresarial en diferentes empresas como Nike, Coca-Cola, Almidones Mexicanos, Lacta, HP, por mencionar algunas. Del año 2020 al 2023 tuvo la oportunidad de presidir el Colegio Mexicano de Nutriólogos AC en su capítulo Jalisco, con la convicción de unir al gremio para generar impacto social. A lo largo de los 3 años de presidencia pudo apoyar en diferentes iniciativas como el proyecto estatal del gobierno de Jalisco, Jalisco Sin Hambre, siendo parte del comité encargado del diseño de las despensas y material informativo nutricional para las mismas y con el Ayuntamiento de Zapopan en el programa Mi Loncherita, el cual tuvo como finalidad a crear material educativo para promover estilos de vida saludable en niños y en niñas de etapa escolar en el municipio de Zapopan, Jalisco. En el año 2020 tuvo 2 hermosos logros. El primero fue tener su propia publicación editorial del libro Nutrición Clínica Geriátrica, que ha sido vendido a nivel nacional e internacional. El segundo fue unirse a un equipo de 4 mujeres líderes del mundo de la nutrición, creando el podcast Nutrinetas, logrando más de 83,400 vistas y generando contenido de valor para los profesionales de la nutrición. Actualmente es candidata a doctora en nutrición clínica, miembro de la Asociación Mexicana de Medicina del Estilo de Vida y de la Mesa Directiva Nacional del Colegio Mexicano de Nutriólogos, miembro del Consejo Consultivo del Centro Universitario Tonal y de la Universidad de Guadalajara, revisora de la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética, directora de entrada de la Escuela de Medicina y de Salud del Tecnológico de Monterrey en Campus Guadalajara, y profesora de tiempo completo de la Licenciatura en Nutrición y Bienestar Integral de esta misma institución. La doctora Otilia Perichar Pereira cuenta con la licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, maestría en Nutrición y Promoción de la Salud por el Simmons College, residencia dietética y nutrición por Beth Israel Deaconess Medical Center, doctorado en Ciencias de la Salud por la UNAM. Es investigador en Ciencias Médicas y coordinador en Nutrición de Bioprogramación en el Instituto Nacional de Perinatología. Coordinadora y profesora en Maestría en Nutrición Clínica en el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Perinatología. Profesora de pregrado en el Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México, y en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro de la Academia Nacional de Medicina y es nutrióloga certificada por the Academy of Nutrition and Dietetics. La doctora Claudia Junot Alexander es nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos AC, maestría en Nutrición Humana, Orientación Materno-Infantil, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara, doctorado en Comportamiento Alimentario por The University College London. Cofundadora y primera coordinadora de la licenciatura en Nutrición del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara en 1997. Responsable de la apertura de la licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos en el ITESO en el 2012. Coordinadora de extensión del Instituto de Nutrición Humana y profesor investigador del Departamento de Clínicas de la Reproducción Humana, Crecimiento y Desarrollo Infantil. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT Nivel 1, certificada por la Academy of Nutrition and Dietetics
en Health and Wellness Coaching and Nutritional Counseling en el 2020 y en acompañamiento de nutrición informado en trauma en 2023. La doctora Sabi Camacho López, licenciada en nutrición, maestra en ciencias de la salud y doctora en educación, fundadora de Nutrir México, directora general de AMIRME México, expresidenta de la Asociación Mexicana de Nutriología, miembro del Colegio Mexicano de Nutriólogos, integrante del Grupo de Prácticas Profesional de Investigación Red 100 del Colegio Mexicano de Nutriólogos, colaboradora del equipo permanente de la Red Nutrición basada en la evidencia Red Nube, coordinadora de la región norte del Comité de Nutricionistas de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo, y es miembro de la Organización Internacional de Telemedicina y Telesalud. Por último, la doctora Edna Judith Nava González, nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos AC, con maestría en salud pública y doctora en ciencias por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es subdirectora general en la Facultad de la Salud Pública y Nutrición en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Profesor titular en la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Profesor del doctorado en Ciencias de Enfermería de la Facultad de Enfermería en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Investigadora nacional nivel 1 con CONACYT del 2016 al 2023 actualmente. Líder del Cuerpo Académico de Nutrición y Alimentación en el ciclo de vida en la Universidad Autónoma de Nuevo León, expresidente nacional del Colegio Mexicano de Nutriólogos AC del 2017 al 2019 e integrante de la Junta de Honor del mismo colegio. Directora editorial de la revista electrónica Red 100, Ciencia y Nutrición, del 2019 a la actualidad, coordinadora del capítulo México 100 Nut y es consultora independiente de nutrición clínica, obesidad y enfermedades crónicas. Bueno, las recibimos con un fuerte aplauso. Y ellas estarán pues conversando un poco acerca del estigma de peso y la salud en todas las tallas. Hola, ¿cómo están? Es un gusto para nosotras estar esta mañana compartiendo con todos y todas ustedes. Es el primer programa presencial que tenemos y eso nos emociona bastante. Les platico que Sabi, la idea es que Sabi estuviera con nosotros en formato presencial, pero el día de hoy en la mañana amaneció muy malita de salud, entonces bueno, esperamos que pueda conectarse más adelante, pero les manda también un fuerte abrazo a todos y a todas ustedes. Y la doctora, ¿ya llegó? Ya. Sí. No, Edna. Pensé que Sabi, ya me estaba... Y Edna, que ahorita vamos a dejar que salude también, la tenemos ahí en la pantalla y ella se encuentra, bueno, desde Monterrey, le fue imposible trasladarse a la Ciudad de México. Y bueno, las demás sí tenemos la oportunidad de estar aquí en formato presencial, lo cual les digo, nos da muchísimo gusto. Y hoy el tema que nos tiene reunidas aquí es platicar, discutir, no sé si han tenido oportunidad de ver los programas, pero nos encanta agarrar temas controversiales y con esa controversia, pues hablar, ¿no? Desde la ciencia y desde la conciencia también, y desde la práctica basada en evidencia, hablar de nuestro punto de vista acerca de estos temas. Y el día de hoy, pues el tema va a ser JAES, salud en todas las tallas. Entonces, bienvenidas, Nutrinetas, ¿cómo están? Hola. Contentas de estar todas juntas. Edna, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? No se escucha. No se escucha. Espera, Edna, porque no te escuchas. No te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Tengo abierto el micrófono, pero ustedes me dicen, ¿qué tal el sonido? Ahora sí, ya bien. Ya, muy bien, qué bueno, me da gusto estar con ustedes, aunque sea acá en la virtualidad, pero muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí nos reunimos, una parte presencial y otras que estamos por acá en la virtualidad, pero con mucho gusto. Va. Perfecto. Y bueno, la agenda del día de hoy quisimos basar esta charla en estas preguntas que pueden ver ustedes en su pantalla: ¿qué es salud en todas las tallas? ¿Qué es el estigma de peso? La problemática de la evaluación con base en el peso, enfermedad crónica basada en la adiposidad, ¿qué me toca hacer como nutriólogo o nutrióloga? Y por supuesto al final las imperdibles netas. Entonces con base a esto pues vamos a empezar a platicar.
Y no sé si alguien quiera iniciar o le sigo yo. Vas. Después de mi enorme semblanza, que faltó decir que 2 hijos, que me encanta bailar, que me encantan los tacos, que tengo un perro, puedo seguir hablando. Hizo un folleto. Hice un folleto de alimentación saludable. ¿Me arranco? Sí. Bueno, pues primero platicar un poco de qué es JAES, ¿no? Y desde dónde viene. Empieza a sonar JAES mucho por ahí de los 2000, pero en realidad es un movimiento que venimos jalando desde muchos años atrás, por ahí de los 70s, con el Fat Activism, donde empezó a haber toda una revolución por el tema del tamaño de los cuerpos, la relación con su salud, el tema con la salud, el tema del estigma de peso, y podemos ver. Ahorita les platicamos de los principios, pero hay una estadística que viene más adelante donde pueden ver, ay, ¿cómo le muevo esto? Ya no pude. Ahí, tras. Ajá, donde podemos ver el avance, ¿no?, de la evidencia científica a lo largo del tiempo, les digo, desde los años 70, y se ve ahí como hay un pico en los 2000, porque la Asociación para la Diversidad de Tamaño en Salud, o ASDAT, que fue creada en el 2003, fue la que registró la marca de JAES. JAES es una marca registrada que en algún punto se le adjudicó a Lindo Bacon, porque Lindo Bacon se hizo muy famoso porque en el 2008 publicó un libro justo con este nombre, ¿no?, de salud en todas las tallas, pero no es él el que posee la marca registrada, ni es el creador, pero bueno, fue el que lanzó el libro, y a partir de ahí vino un boom en todo lo que fue la investigación científica. Después se ve que hay un ligero descenso y en los últimos años vuelve a haber un aumento en el interés y en la investigación científica sobre el tema de JAES. JAES, es importante decir que tiene base científica, que hay artículos al respecto, que se han hecho ensayos clínicos también sobre el enfoque que da terapéutica para los pacientes de cuerpos grandes, ¿no? Entonces es todo un movimiento y es todo un enfoque que también habla de no centrar la salud en el tema de peso, sino ver la salud como un tema mucho más amplio, y que eso es una realidad donde influyen situaciones sociales, situaciones políticas, culturales, y no estamos entonces reduciéndolo solamente a obesidad, a un tema de peso, sino que es un tema mucho más complejo. Y otra de sus banderas, sin lugar a dudas, es el estigma. Tiene los principios que no sé si quieren comentarlos ustedes. Bueno, no sé si todos tienen, o sea, conocen los principios, pero creo que es bueno conocerlos, porque de ahí, de los mismos principios de JAES, es de donde se desprenden, pues, como parte de del movimiento, pues, de lo que es salud en todas las tallas, y que confunde muchas veces, que de alguna forma es lo que vamos a tratar de hacer. O sea, confunde en el sentido de saber si esto lo debemos de tomar como para nuestra práctica clínica o no lo debemos de tomar, o qué lado debemos de tomar, o si debemos de tomar un lado, que ese sería nuestro argumento. Y la idea aquí es que tenemos que hablar de la inclusividad de peso, o sea, de respetar nuestra diversidad corporal, que también debemos de hablar de la mejora en la salud, que esto es como la base, una de las bases principales de JAES, que nos enfoquemos en salud, de estar hablando de comer para un bienestar y no nada más comer para una restricción o una dieta, pues, de tener un cuidado respetuoso de nosotros mismos, de nuestras personas y obviamente de nuestros consultantes, y de hacer movimiento que sea, o sea, que promueva también como nuestra salud y nuestro bienestar. Entonces, estos son los 5 principios de JAES, y otra vez, como decía Mariana, es una marca registrada. Entonces, puedes no practicar JAES, pero sí tomar sus principios. Así es, Así. pero sí manejarte bajo esos principios, porque finalmente, si eres una nutrióloga o nutriólogo o sea, estarías con reconocimiento JAES, entonces lo estarías haciendo exactamente porque has tomado como todos los cursos, hecho todo con la marca registrada, pues, que eso también es como. Entonces, ¿soy salud en todas las tallas o no? Bueno, yo nomás estoy abriendo como las preguntas así ahorita para como controversia, o sea, ¿en dónde estoy? ¿Cómo me planto? ¿Quién soy? ¿Cómo me reconozco? Entonces, ¿reconozco los principios o soy JAES 100% y por lo tanto no creo tampoco en otras cosas que ahorita vamos a tratar? Yo quisiera decir, más allá de la definición del movimiento y que los principios, y que es importante conocerlo,
El JAES es el resultado de una gran necesidad que hay de cambiar un discurso. Y eso no se nos puede olvidar, porque entonces tiene que existir. ¿Por qué? Porque había una necesidad. ¿Por qué? Porque había una simplificación de que comer menos y moverte más era fácil y cualquier persona con obesidad lo debe hacer, ¿no? Y si no, entonces es tu culpa o es tu responsabilidad, de la discriminación que es muy fuerte en personas que viven con obesidad, de culpabilizar a las personas por no lograr bajar de peso, de regañarlas, de restringir, de etiquetar, de aumentar el estigma en pacientes que viven también, y en pacientes y en profesionales de la salud, que cada vez pues también pues tenemos mucho estigma y muchas veces ni siquiera estamos conscientes de eso. Entonces, yo creo que JAES es una respuesta a todo eso y por eso es algo muy natural también, ¿no? Y yo también nada más quisiera decir que una cosa como muy importante, finalmente cuando estudiamos, o sea, salud, es más, el tema que fuera, pero en nuestro caso salud, nutrición, o sea, estamos como circunscritos a modelos que de alguna forma describen la época en la que vivimos. Y lo único que estamos haciendo al existir un nuevo modelo es que estamos como rompiendo las barreras, o sea, estamos, como dice Oti, o sea, de alguna manera, pues, o sea, nace por una necesidad. Uh-huh. Entonces, lo único que estamos haciendo es como ajustándonos a la siguiente etapa en donde estamos. Entonces, quizás ahorita, de cuando se formó JAES, ya también estamos como en otra etapa, o de menos estamos tratando de construir. No de tanta ruptura, tal vez, ¿no? Así es, no de... Y de peleas, sino en una más de tomar lo que se pueda integrar a otras cosas y más entender moderadas. que así nos movemos, pues, o sea, nos movemos como vamos construyendo un nuevo modelo, porque ese nuevo modelo ya explica el paradigma en el que estamos sentados en ese momento. Entonces, a mí eso me sirve para tratar de entender de que, o sea, lo que hacíamos antes tampoco estaba mal, ¿sale? Y hubo una necesidad de hacer otra cosa y ahora quizás hay una necesidad que ahorita vamos a hablar de unir un poco más. Y tal vez yo nada más diría, no, ¿qué no es? O sea, no es etiquetar, uh-huh, ¿no? Pero tampoco no existe ningún problema, en mi opinión, ¿no? Sí. O sea, no es ninguna de esas dos cosas. Y creo que también no es glorificar a la obesidad, pero busca, sí, desglorificar la delgadez. O sea, porque la delgadez se ha convertido en un privilegio y no debería de ser así, ¿no? O sea, el tamaño de tu cuerpo no debería dictar tu privilegio o tu posición ante una sociedad. Y de aquí surge este movimiento, ¿no? Entonces, no es que busque glorificar a los cuerpos grandes y que entonces ahora todo mundo tiene que tener el cuerpo grande, sino que más bien busca desglorificar a la delgadez y eliminar el tema del estigma. Y algo que me parece importante es lo que quiere decir JAES, ¿no? O sea, JAES quiere decir salud para todos los tamaños. Y ahí es donde entra de repente la controversia, porque no es sano en cualquier tamaño, que es parte de lo que vamos a hablar, ¿no? Creo que son dos cosas diferentes. Y me gustaría a mí, no sé si me escuchan por ahí. Sí. Me gustaría a mí agregar además de que todos estos conceptos o enfoques está basado en evidencia científica, ¿sí? Es algo importante que retomemos, que no tome en cuenta este peso corporal para considerar sana una persona o este tamaño corporal, y este respeto que también se promueve, respeto corporal, pues asegura que el peso no necesariamente define la salud de una persona, como ya se ha estado comentando. El estigma, pues vámonos a la siguiente pregunta. ¿Qué es el estigma de peso? ¿Qué nos cuentan, netas? A ver, pues, ¿quieres ponerle a la diapo? A la diapo. A ver. Ay, yo como estoy batallando con esto. Con la mano, hazle con la mano, con el dedo. Sí, es de mi lente, dijo. Ya tráete la compu mejor. Vamos a entrar entonces a qué es el estigma de peso, y en definición es una devaluación, ¿sí?, que se le hace a un individuo por tener un cuerpo grande, o sea, se devalúa. Y esto es muy grave, ¿no? Porque aquí estamos hablando que la valía de una persona entonces se traduce en de qué tamaño es tu cuerpo, si eres alto, delgado, blanco, moreno, o sea, esto se puede traducir también en muchas otras esferas, pero JAES lo que toma es el tema de los cuerpos grandes. Y aquí también lo terrible es que es una característica visible, pues que las personas no pueden ocultar, ¿no? Y entonces esto los lleva a discriminación. Y la discriminación, pues, en muchas esferas, ¿no? La discriminación a nivel social, la discriminación a nivel laboral. O sea, hay estudios que hablan que personas de cuerpos grandes tienen menos oportunidades laborales, no
los contratan de la misma manera que una persona delgada. En la parte de relaciones interpersonales hay mucho, bueno, espero cada vez menos, ¿no? Pero mucho esta frase de ponte, adelgaza para que le gustes, ¿no? O adelgaza para que encuentres novio, o sea, son cosas como que entonces, ¿dónde está mi valía como persona? No puedo ser capaz de tener una relación con otra persona si no soy delgado, si no soy delgada, no puedo acceder a un trabajo si no soy delgado o si no soy delgada. Entonces, el estigma va a esto, ¿no? A una marca, que eso es el estigma como tal, que se te pone, una etiqueta que se te pone y que te sesga en muchos ambientes. Y que asume. Ahí está. Porque lo que hace el estigma es asumir que tienes una falta de responsabilidad y una falta de disciplina. Entonces, ese es el punto como más importante, bueno, para mí de lo que es estigmatizar a una persona, porque automáticamente estás diciéndole, es que la verdad eres muy flojo, no te mueves lo suficiente y no estás comiendo bien, o sea, y comes demasiado. Entonces, asumes automáticamente lo que uno hace cuando estigmatiza, en este caso por peso, a una persona, es asumir que tiene falta de disciplina y falta de responsabilidad. Y es un juicio o sea, muy grande que todos tenemos. Sí. ¿Y por qué? Porque vivimos en una sociedad que tiene, o sea, como normatividad, pues, un tamaño pequeño de cuerpo, pues. Y entonces, yo digo, como nutriólogos, lo que nos corresponde es, o sea, a ver, ¿hasta dónde? O sea, ¿cómo yo enjuicio, pues, también? Desde reconocer qué sesgo tienes tú, ¿no? Hacia los cuerpos de otras personas. Y es importante decir que el tener estigma sí se ha demostrado que afecta la calidad de la atención. Y eso todavía aparte peor, ¿no? Porque personas que tienen sesgo de peso implícito, difícilmente, por miedo a prejuicios, ¿no? O por su mismo sesgo, difícilmente van a buscar una atención. La adherencia también se ve afectada por tener estigma, incluso pues el bienestar psicosocial, ¿no? O sea, peor autoestima, más depresión, más ansiedad, aislamiento social. Entonces esto sí se tiene que terminar, ¿no? O sea, esto en la atención nutricia, que es lo que nos corresponde a nosotros, en la atención nutricia pues debemos de trabajar nuestros sesgos y limitarlos, trabajarlos. Si es que no los voy a eliminar, porque pues como dices, ¿no? No es eliminarlos, es simplemente reconocerlos y no tomar acciones en base a sesgos individuales, ¿no? Porque si no, lo que hacemos en la práctica clínica es perpetuar la estigmatización. Sí, y tiene importante consecuencia también en que los individuos o las personas nos podemos percibir a sí mismos, por lo que este proceso, como decimos, devalúa como tal a una persona. O sea, no nos estamos valorando como personas, nos estamos ya estigmatizando en una enfermedad propiamente. Exacto. Siguiente pregunta. La problemática de la evaluación con base en el peso. Pues bueno, el diagnóstico de obesidad lo hacemos con índice de masa corporal, ¿no? Que es peso entre estatura al cuadrado, ¿no? El IMC es una medición muy vieja, desde 1800 se estaba utilizando y realmente es una medición epidemiológica, o sea, lo que hace es vigilar poblaciones en relación pues al peso corporal, o sea, es un buen indicador de vigilancia epidemiológica, es una medición que aporta información, pero pues clínicamente pues realmente no tiene mucha utilidad en hablar de salud como tal. Una de las cosas que ha costado trabajo es definir la salud, ¿no? O sea, sabemos, nos enseñan el bienestar biopsicosocial y ya de haber otras ya más actuales, no sé, pero este bienestar biopsicosocial, o sea, tendríamos que estar hablando de una definición en donde hablaras de un bienestar biopsicosocial, ¿no? Y no de nada más un peso en relación a una estatura. Entonces, sí tenemos una problemática con la definición de obesidad y con estudiar los efectos de intervenciones solo sobre el índice de masa corporal o un porcentaje de pérdida de peso, pues hay una problemática porque se vuelve pues muy estigmatizante y muy de etiqueta, ¿no?
Se vuelve también simplista, porque hablar de salud pues no es hablar de peso, ¿no? Hablar de salud es hablar de un montón de determinantes sociales, donde están los comerciales son el 80% de los determinantes sociales, ¿no? Todo lo que estamos expuestos, toda la parte genética, psicológica, fisiológica, donde, bueno, ya lo hemos discutido mucho, ¿no? El tema del energy in, energy out, o sea, ¿qué tanto, no? Realmente nada más estamos hablando de que somos una ingesta y una excreta de energía, o qué otros factores influyen. Entonces, el ver la evaluación, hablando de una evaluación nutricional solamente con base al peso, pues es muy simplista, es muy reduccionista, y el mismo proceso de atención nutricional creo que nos abre los ojos a una evaluación mucho más integral y mucho más amplia, ¿no? Donde se deben de considerar cuestiones de comportamiento, que JAES es algo a lo que le da mucho peso, al tema de cambiar conductas, ¿no? O sea, más que cambiarle el peso a una persona para arriba o para abajo, más bien es el tema de apoyarle la modificación de conductas y de estilos de vida que sí puedan tener un impacto a su salud. Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo. No podemos estar permitiendo solamente ese tipo de evaluación si estamos todos unos seres integrales, no solamente la parte biológica, y ahí es donde el peso corporal no quiere decir que no lo usemos como tal, pero no es único indicador para poder estar evaluando, como ya se ha mencionado, la salud de una persona, y sobre todo vincular mucho la palabra bienestar. Es lo que tenemos que involucrar aquí en nuestras evaluaciones. Bueno, ¿cuál es el bienestar que tiene esta persona, sus determinantes sociales, la respuesta a la disponibilidad alimentaria que tiene, su seguridad alimentaria? ¿Qué más aspectos yo puedo valorar como nutriólogo y poder llevar a un análisis con ese pensamiento crítico a la mejora que tiene ese paciente, sobre todo buscando el bienestar? No, o sea, es que no evalúa todo lo complejo, pues, que Uh-huh, así es. O sea, que es ser una persona gorda, tener una mayor cantidad de grasa corporal. O sea, no evalúa la complejidad. Y bueno, yo creo que es el siguiente punto. Y no permite, nada más iba a decir algo, ahora en todos lados se habla de las intervenciones centradas en el paciente, ¿no? Que hay que ser integrales y centrar realmente lo que incluso farmacoterapia y todo centrado en el paciente. Bueno, en el paciente no es en el peso del paciente, y eso es lo que pues hemos caído en eso, o llevamos años hablando mucho del peso del paciente, ¿no? Entonces habría que evaluar pues el contexto, el ambiente, motivación, barreras, actitudes, todos los determinantes de cambio de conducta para que puedas tú centralizar una intervención en ese paciente en particular. O sea, a mí algo que me gusta mucho del tema de no basarnos en la evaluación basada en el peso es que finalmente nos abre realmente la oportunidad como nutriólogos a poder actuar, a tener un campo de acción muchísimo más grande. No. O sea, salud en todas las tallas, una de las cosas como muy positivas de salud en todas las tallas es que realmente nos está diciendo, nosotros, como dice Sabi, no somos nutriólogos del peso. Del peso. Uh-huh. Y entonces para nosotros está abierta la posibilidad realmente de poder aprender a actuar de otras formas, y que como nutriólogos se nos quite la etiqueta de que lo que nos dedicamos es a dar dietitas para bajar de peso. Exacto. Uh-huh. Y yo nada más quiero, la buena noticia, lo que tú decías, como que nos estamos moviendo ya. Uh-huh. En el discurso académico y en el discurso médico, yo vengo regresando de Obesity Week, y en Obesity Week un doctor, que es el doctor Acosta, ya publicaron hace unos años y presentó esto, y a mí me pareció increíble. Tiene muchas limitaciones, pero es increíble porque ellos ya hablan de que hay varias iniciativas para diferente clasificación de obesidad. Y hablan de los fenotipos de la obesidad basados en la fisiopatología. Entonces, él habla por ahora hablan de 4 fenotipos, o sea, el cerebro con hambre, que es la persona que nada más no se llena y tiene un problema con la saciedad, o sea, es anormal. El intestino con hambre, que es la persona que presenta saciedad, problema de saciedad postprandial, ¿no? O sea, hay un vaciamiento gástrico lento, diría acelerado, y aumenta el hambre poscomidas muy rápido. El hambre emocional, cuando tiene que ver con estos centros de recompensa y de buscar la recompensa y el placer, y el quemador lento, que es aquel que tiene un gasto energético en reposo bajo o poca masa magra. Eso ya te habla de no estar centrado en el peso, de sí estar buscando problemas reales que hay en esta población, que son 4 de los más importantes, y entonces están diseñando intervenciones
de nutrición basada en estas características y también farmacoterapia basada en estas características, ¿no? ¿Ya han visto algún mayor pérdida de peso cuando fenotipican, no sé cómo se diga, hacen la característica o la clasificación de estos fenotipos en el basal, les hacen su intervención individualizada de acuerdo al tipo que eres y ven una respuesta al tratamiento mucho mayor. Y obviamente, ¿no? Ahora, qué complejo tomar las decisiones para definir los puntos de corte. ¿Qué tipo eres? Metabotype, también le llaman metabotype. Exacto, o medirlo en la clínica, ¿no? Porque ellos pues miden el almacenamiento gástrico, o sea, pues no, sí, pero vamos a ir hacia allá y con lo que hay, pues también ser creativos y empezar a buscar qué tipo de paciente es el que tengo enfrente para poderlo ayudar con alimentación, porque por un lado dan dieta volumétrica, pero por otro es una precarga de proteínas para que la saciedad venga antes. O sea, hay estrategias nutricionales que se pueden utilizar de acuerdo a estos cambios, ¿no? Entonces, ahí vamos, yo creo que va a cambiar. Sí, yo también estaría de acuerdo. Sí, está mucho más individualizado también, ese es un punto también clave, y como estás mencionando ahorita la parte de cómo identificar a una persona desde toda la parte que se evalúa, ahorita que hemos dicho toda la parte integral, eso nos va a permitir todavía ser más individualistas en el tratamiento, y pues también hemos escuchado mucho lo que viene como nutrición de precisión. Muy bien, y por temas de tiempo vamos a pasar a platicar de enfermedad crónica basada en adiposidad, y aquí es donde empieza más la controversia, ¿no? Hasta el momento creo que hemos hablado muy positivamente de JAES y tiene puntos sumamente positivos, necesarios, o sea, el activismo que se hizo en el tema de los cuerpos era necesario, sí, lo que estamos viviendo y la evolución es necesaria, pero bueno, está esta parte de qué onda con la salud, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer si me llega un paciente de cuerpo grande al consultorio? ¿Lo bajo de peso, no lo bajo de peso, no? ¿Dieta hipocalórica, no? ¿Qué tiene que ver aquí la adiposidad, la relación con la salud? ¿Qué opinan? Edna, a ver, ahí tú eres la buenaza. Sí, lo que pasa es que ya hemos visto también este tipo de definiciones, vaya, es una enfermedad que nos dicen crónica basada en adiposidad, como sabemos, ya nos están marcando como un término diagnóstico para la obesidad que identifica específicamente a esta enfermedad crónica, pero bueno, alude más a una base fisiopatológica, alude más a la parte precisa que hemos estado platicando, evita el estigma también, lo han estado marcando mucho ahorita, como mencionaba Oti, en Obesity Week y todo lo que hacen estas sociedades sobre obesidad, y sobre todo que se evita la confusión relacionado con el uso y también lo que hemos visto de múltiples significados del término obesidad. Por eso esta enfermedad crónica basada en adiposidad ha sido uno de los conceptos que tenemos que empezar a darle mucho más prioridad de conocimiento, que esta adiposidad pues se refiere directamente a todo lo que ocurre al momento de que tenemos una expansión del tejido adiposo y los efectos deleterios a la salud. No solamente decir, por un índice de masa corporal tienes obesidad. Entonces es mucho más allá hablar precisamente de todas las funciones que tiene nuestro tejido adiposo, porque realmente cada vez que se estudia más todos estos conceptos relacionados endocrinológicamente, sus comunicaciones, la forma en que también tenemos nuestras respuestas metabólicas, son importantes, que tenemos que voltear a ver, y no solamente cuánto porcentaje de grasa tienes o cuántos kilos de grasa tienes. Es algo muy interesante que nos está marcando este concepto. Pero que hay riesgos de salud, pues más del 50% de las personas desarrollarán alguna enfermedad relacionada. Hay lipotoxicidad que a nivel celular se ha demostrado claramente en múltiples órganos, y también sabemos que aumenta el riesgo pues de muchísimos, ¿no? Resistencia a la insulina, síndrome metabólico, diabetes, hígado graso, enfermedad renal, enfermedad cardiovascular. Y lo que también sabemos que es de base, pues el tener este excesivo tejido adiposo te desvía de la normalidad en estado inflamatorio y te desvía de la normalidad en estrés oxidativo. Y eso es clarísimo. O sea, ¿cuánto tiempo te lleve esto o qué nivel de adaptación tenga tu cuerpo para defenderse ante estado inflamatorio, estrés oxidativo, y dañes otros órganos? Pues sí puede variar, y hay igual algunos que tienen mejor genética que otros, ¿no? Exacto. Pero que hay este estado inflamatorio, hay estrés oxidativo y hay lipotoxicidad celular, la hay. Incluso en personas con menos peso, menos adiposidad. O sea, por eso es el concepto, como nos dicen, bueno, pues cantidad de grasa sí, pero no es nada más midiendo
el peso, midiendo el IMC, la distribución de la grasa también, ahorita con estos conceptos que menciona Oti, con la resistencia a la insulina, procesos inflamatorios, pero lo que más tenemos que estar vigilando o revisando precisamente es esa acumulación relativa de grasa o de ácidos grasos en los depósitos intraabdominales, la acumulación de lípidos dentro de los mismos hepatocitos o células musculares que están principalmente ligados a esta glucolipotoxicidad o lipotoxicidad que nos lleva al desarrollo de otras complicaciones propias. Por eso hay mucho que hacer en este concepto, porque yo puedo tener un IMC normal si me quedo solamente en este concepto, pero tener también lipotoxicidad. Por eso tenemos que tener un ojo clave desde esa perspectiva de adiposidad. Funcionalidad. Y viendo esto, ¿qué nos toca? O sea, no podemos negar que también es un problema, pues. No, por eso. La adiposidad es un problema. Claro. Funcionalidad. Y aquí es donde entramos como en de qué bando soy, ¿no? El activismo, ahí sí. Sí. Y ese, bueno, y hablando de activismo, o sea, nada más para ponerlo antes de tocar el punto, o sea, una cosa es lo que hemos visto y los extremos que vemos también en redes sociales, etcétera, de lo que es activismo, que obviamente es también por cuestiones políticas también y sociales, pues se tienen que poner y se tuvieron que poner sobre la mesa, ¿sale? De eso o sea, y a decir solo salud en todas las tallas, etcétera, y a llegar al punto en donde también, o sea, Ya necesitamos, no se quiere decir obesidad. así es. Ya no se quiere decir la palabra obesidad. No, y Así decir es. obesidad es así casi no sé, o un crimen, ¿sale? Entonces, y una cosa es activismo y otra cosa es, bueno, entonces, ¿cómo lo tratamos? O a nosotros, ¿cómo lo hacemos como nutriólogos? Entonces, debemos entonces ya no pesar y medir a nuestros, o tratar de evaluar la adiposidad de nuestros consultantes. No, ¿sale? O sea, ¿y qué nos toca hacer? Entonces, el activismo sale bien y está para un lugar, pero para el consultorio o para nuestro trabajo, entonces, ¿qué toca? ¿Sale? Y toca, bueno, o sea, nosotros poder basarnos en una estrategia, o sea, en un proceso como el PAN, por ejemplo, en donde realmente nosotros sigamos haciendo una serie de pasos que nos van a llevar a identificar todos los factores de riesgo y no nada más basarnos en el peso. Así es. Así es. Y bueno, hablando de qué nos toca hacer como nutriólogos o nutriólogas, pues hablaste del PAN y yo también le echo porras al PAN. O sea, no podemos dejar de lado el proceso de atención nutricional, ¿no? Entonces, como dicen, una cosa es el activismo y otra cosa es el consultorio. ¿Qué voy a hacer yo en el consultorio? El proceso de atención nutricional. Desde la evaluación, el diagnóstico, la intervención y el monitoreo, pero buscando un enfoque no pesocentrista, eso sí, ¿no? Donde mi evaluación no sea basada en el índice de masa corporal, donde mi intervención no sea basado en los kilos que tiene la persona y los que tiene que bajar, porque entonces le voy a dar dieta hipocalórica a todo mundo y eso es lo único que vamos a hacer, ¿sí? Exacto. Donde mi monitoreo no tenga también que ver solamente con kilos. Hay tantas cosas que se deben de monitorear en un paciente que tiene un tema de adiposidad, ya no voy a decir de tamaño de cuerpo, ya lo voy a cambiar ahora a hablar de un tema de adiposidad, ¿sí? Y que ahí volvemos a lo que yo comentaba, ¿no? El proceso de atención nutricional centrado más en conductas, en comportamientos que lo lleven a salud, y que es algo que Jaez también ha reclamado. Yo les decía en un inicio, Jaez no es sano en todas las tallas. O sea, reconoce que hay personas que no van a estar sanas y van a tener el cuerpo grande, pero también reconoce que hay personas delgadas que tampoco están sanas, ¿no? Entonces ahí es donde trata de deslindar un poco el tema del peso, pero a ¿qué es lo que sí reclama Jaez? Que las personas, independientemente de su tamaño, ¿sí?, pueden acceder a la salud. Y ahí es donde entra el tema importante de hablar de conductas, ¿no? Y que el proceso de atención nutricional lo deberíamos de enfocar tanto en evaluación como intervención como en monitoreo en otras conductas saludables, más allá del peso. Y yo, además de más allá del peso, que va en la misma línea, es más allá de las kilocalorías, por piedad. O sea, nos pasamos contando calorías y restringiendo calorías. Y entonces eso es pesocentrista totalmente. Y es totalmente volver a hablar el discurso balance positivo y negativo de energía como comer Gasto de menos y energía. moverte más.
¿no? Entonces, ¿qué tengo que evaluar? Pues ya verás si evalúas el IMC, con qué tan frecuencia, dependiendo del paciente, dependiendo del estigma, dependiendo la grasa corporal, la masa libre de grasa, tal vez mejor evaluar. O hablar, el discurso se vaya sobre la masa magra, que sabemos que le va a ser positivo a cualquier persona con adiposidad excesiva. Pero esta parte que tocan, ¿no? La evaluación es fundamental, las conductas, la parte de autoeficacia, motivación, relación con la comida, calidad de vida, el qué quiere, qué se siente capaz de hacer. Por ahí va la evaluación y toma mucho tiempo. No va por contar equivalentes, ¿no? Ese es el cambio, creo yo, que estamos intentando hacer y no es fácil y creo que debemos capacitarnos. Entonces, nutriólogos futuros que van a hacer, necesitan capacitarse en eso, o sea, acercarse a personas, si no se los enseñan o si sí se los enseñan, pues acercarse a personas que sepan evaluar de manera integral, alejarse de la parte de calorías y acercarse mucho más a los aspectos motivacionales y ambientales, ¿no? Oye, yo me identifico como nutrióloga de salud en todas las tallas, pero sigo basando toda mi consulta en dar dietas y empezar a la persona y en registrar su peso. Entonces, ojo también como con nuestro speech interno, ¿sale? Porque es así, o sea, es así, ¿no? Y lo ves así. No, es que yo me identifico, ¿verdad? Como con ese discurso de que yo ya soy salud en todas las tallas. Pero no he modificado mi forma de hacer las cosas en la práctica. Pues es que es difícil. Es difícil, o sea, nos está pidiendo que nos movamos también de paradigma, de lugar. Y entonces, bueno, no hemos dicho ahorita las netas, pero finalmente... Sí, ahí les va la mía, sale. Es que sí, o sea, bueno, para mí mi neta no es una cosa o la otra. Son las dos cosas. Exacto. Tengo que tomar en cuenta las dos formas. La enfermedad basada en adiposidad sí existe, pero también existe salud en todas las tallas. Entonces el discurso para mí no es o una cosa o la otra cosa. Es una y la otra. Bien. Así es. Era Y yo quería, antes de las netas, porque yo quería completar algo de lo que podemos hacer los nutriólogos, es cierto, o sea, no podemos dejar esta atención que queremos para los pacientes solamente dar una dieta basada en equivalencias o estarle dándote, este es tu menú, y ahí nos quedamos con la evaluación. Y también lo que también les comento a los alumnos es, por favor, no es nuestro primer diagnóstico obesidad, cuando lo ponemos también en el proceso de atención nutricia y hacemos evaluación y diagnóstico. Entonces, hay muchas formas de poder llegar a estas evaluaciones, a esas intervenciones que queremos con nuestros pacientes, y por favor, no se queden solamente con esa primera opción, porque ya lo pesé, ya hice incluso composición corporal, y ahí es donde me quedo con mi diagnóstico. Eso es un punto clave, que eso es lo que queremos reflexionar el día de hoy. ¿Y esa es tu neta? No. Pues echa la neta. Ahora di la neta. Lo que pasa es que ya empezaron a hablar de la neta. Pero si quieren, ya les doy la neta. De una vez. De lo que yo quisiera decir principalmente, nosotros como profesionales de la salud debemos apoyar, debemos alentar a nuestros pacientes o a las comunidades principalmente que tomemos mejoras sostenibles, ¿sí? En nuestra calidad de la alimentación, en patrones alimentarios, en la realización de actividad física y sobre todo cambios en el estilo de vida. Porque sabemos que todos somos dinámicos y si algunas cositas que a veces vemos no estoy muy constante o no estoy con la adherencia que yo quisiera, sobre todo lo que queremos a largo plazo es probablemente pues este beneficio que queremos, la mejora de la salud y el bienestar de cada uno de nosotros. Eso, muy bien. Oti. Okay. Bueno, yo voy a decir, ¡bravo! La restricción dietética, lo extremista, lo prescriptivo, el enfoque curativo se aleja de la evidencia actual. Esa es la verdad. Tenemos una responsabilidad como nutriólogos enorme en la atención nutricia de pacientes que viven con obesidad o con adiposidad excesiva, pero necesitamos pues ser éticos y respetuosos de diferentes cuerpos y tamaños, necesitamos trabajar nuestros propios sesgos, reconocerlos. Necesitamos brindar equidad en la atención desde el equipo que tenemos en el consultorio, tener competencias, eso es difícil, en las intervenciones conductuales,
y centradas realmente en el paciente, que promuevan bienestar y salud, y necesitamos estar actualizados. Buenísimo. Puras netotas. Y bueno, la mía es no por la ciencia caer en la violencia y en la indolencia hacia las personas de cuerpo grande. Y recordemos que la violencia puede ser una dieta. Hay dietas muy violentas. Entonces, no caer en eso y parar la guerra entre la ciencia y la conciencia, que creo que tiene que ver con lo que decía Claudia, ¿no? No es una guerra entre uno y el otro, entre la ciencia y la conciencia. Son las dos, ¿no? Entonces, trabajar con ambas para que las personas adopten estilos de vida saludable independientemente del tamaño de su cuerpo. ¡Aplausos! Pues listo. Pues ya, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todas sus palabras y esperemos y hayamos sido un buen público en su primer programa presencial y qué honor. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hola, bueno, pues gracias por sacar como este tipo de temas como en estos espacios y así. Y a mí me gustaría hacerles una pregunta. Bajo este enfoque y tomando en cuenta el estigma de peso en el que asumes conductas como de ciertos, o sea, de personas con ciertos tamaños de cuerpo y así, ¿qué opinan de la obesidad siendo considerada como un trastorno de la conducta alimentaria? Pues es que no todas las personas con adiposidad o con un cuerpo grande o con obesidad tienen trastornos de la conducta alimentaria. Yo no lo pondría en esa categoría. Aparte de que hay una gran diferencia entre conductas alimentarias de riesgo y tener un trastorno de la conducta alimentaria. Y tener un trastorno de la conducta alimentaria es una definición y una clasificación muy específica del DSM-5 que tiene una serie de características muy específicas con un porcentaje bajo de personas, mientras que la obesidad no. Ahora, esto tiene que ver un poco con esos fenotipos. O sea, hay personas con obesidad que aunque igual no califiquen como un trastorno de alimentación tal cual, sí tienen componentes de alto riesgo a llegar al trastorno de o al desorden de alimentación. Y esos son los componentes que hay que tomar en cuenta porque hay estrategias que les puede ayudar a paliar esta característica y hay herramientas para que no se disparen. Ahora, sabemos que las personas con obesidad tienen un alto riesgo de desarrollar desórdenes de alimentación. Justo por esto, porque pues alguien que está en este límite, en este fenotipo de comedor emocional o de muchísima hambre, se le da una dieta restrictiva y regañada, pues directo al desorden de alimentación. Exacto. Poca adherencia, va a haber cambios, sobre todo en su comportamiento, pero no estamos viendo todo lo que ahorita acabamos de comentar, donde viene esa evaluación mucho más integral en el paciente. Bueno, muchas gracias y por tiempos y itinerario no podríamos seguir con las preguntas, pero muchas gracias. Gracias.